Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. En este país hay instituciones muy importantes que están para asesorar, para asistir, para representar, para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Y su función es esencial. En muchos sentidos se desconoce los alcances y cómo acudir a ellas y cómo, como trabajadores y trabajadoras, podemos acudir a estas instancias o a estas instituciones. Una de esas instituciones importantes es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, que tan solo en 2024, según los datos que yo tengo, atendió a 775,000 usuarios y dio casi 300,000 servicios que representaron para los trabajadores cerca de 2,000 millones de pesos de recursos a favor. Esta institución ahora también está muy dinámica y muy acorde con el proyecto de un modelo de trabajo humanista, de un modelo de trabajo que incluya, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar o a las trabajadoras de las plataformas digitales. Y precisamente para hablar de este tema, a mí me da mucho gusto, mucho honor tener por segunda ocasión al actual Procurador Federal del Trabajo, Plácido Morales Vázquez, magistrado Plácido Morales, que aquí estuvimos cuando estaba usted en el tribunal. Cuando era presidente del Tribunal, Genaro. Gracias por estar nuevamente aquí en Versiones Públicas, hablando de versiones públicas. Exactamente, y este es un tema importante porque se enlaza, ¿no?, con la reforma laboral de la Cuarta Transformación. ¿De qué manera? Pues hablaré un poquito de la Cuarta Transformación. Sí. Es decir, cuando se ofrece transformar, pues tienes que transformar las relaciones de trabajo. Así es. Porque dicen, a ver, cambiar el régimen, pero cambiar el régimen político nada más, sin cambiar la fuente de la riqueza, que es la naturaleza, la técnica y el trabajo humano. Así es. Y el trabajo humano se regula por la Constitución, por la Ley Federal del Trabajo y por los órganos encargados de procurar la justicia laboral, el trabajo humanista, el trabajo digno, como llama la Constitución. En esa tarea tiene un papel la Procuraduría, que el Estado mexicano le da la facultad de representar a los trabajadores. Pero le hemos cambiado hasta donde es posible el sentido, porque también tenemos que considerar que la parte patronal tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Claro. Y el trabajador tiene derechos, no solo derechos, también tiene obligaciones. Y esa es nuestra tarea. En estos últimos meses, bueno, usted entra como Procurador Federal del Trabajo con el gobierno actual. Con el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es decir, ustedes tienen un semestre, ya son 6 meses al frente de la Procuraduría y lo he visto muy activo, Procurador. Gracias. ¿Cuáles son, digamos, los principales asuntos que le ha tocado pues, trabajar, procurar, asistir durante estos 6 meses? Pues lo primero es que tratamos de darle un sentido de mayor presencia a la Procuraduría General del Trabajo y darle sentido de mayor presencia en estos tiempos en que el no sé qué porcentaje de la vida social pasa por lo virtual. Sí. Nosotros trasladamos la actividad de la Procuraduría al mundo virtual. Entonces, hemos creado una plataforma que se llama el CISEL, que sirve para asistir. CISEL. El CISEL, a un trabajador, a ver, ¿qué hago? No necesariamente la controversia, no necesariamente tiene que haber una demanda o un litigio. ¿Qué hago porque soy trabajadora del hogar y no me pagan, no soy sujeta a los horarios? Para hablar de una parte muy frágil en la relación laboral, no estoy sujeta a los horarios que marca la ley. Entonces, virtualmente la asistimos o telefónicamente o comparece a la Profedet. ¿No? Así es. Pongo ese ejemplo y ya le damos la asistencia. Pero si entró en conflicto con la patrona, el patrón o quien sea, cualquier trabajador de todo el país, nosotros virtualmente podemos acercarlos, porque la ley nos da una facultad que le llamamos la composición amistosa, la mediación amistosa, para hablar del estricto concepto que la ley nos da.
Hay otra parte que se llama la conciliación obligada, cuando ya se empezó ya no fue posible que se hayan puesto de acuerdo los trabajadores. Cuando hablamos, Genaro, de trabajo digno, confiamos, el Estado mexicano confía en quien contrata a un trabajador le va a dar las condiciones de decoro para el desempeño del trabajo. Y el darle las condiciones de decoro para el trabajo, si no las cumple cualquiera de las partes. No solo nosotros estamos para defender los trabajadores, así es, para asesorarlos, pero también el patrón tiene un derecho. Exactamente. Normalmente, pues, las procuradurías de trabajo, pues, defendían más a la parte patronal. Lo que estamos viendo ahora es que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo también está involucrada en temas que antes, pues, no, estaban invisibilizados. Uno de esos, justamente, es el de trabajadoras del hogar. Aquí yo tengo algunos datos de que son 2.665.000 trabajadoras del hogar registradas. Es decir, deben haber muchísimas más. Y una de las principales reformas, apenas el 30 de marzo pasado, bueno, el 30 de marzo se conmemoró el Día de las Trabajadoras del Hogar, es el derecho a la seguridad social. Sí. En este sentido, ¿qué otros avances hay también? Bueno, hay diversos avances de la reforma, la última reforma. Una es la regulación de la trabajadora, de la trabajadora del hogar desde el nombre. Trabajadora del hogar ya no es trabajadora doméstica. Exactamente. Porque al llamarle doméstica está uno... hay un estigma. Sí, un estigma. Sí, es claro, un estigma, desde el nombre. Luego las condiciones, cómo se ejerce el trabajo del hogar. Es decir, la que trabaja subordinadamente en el hogar, en la sede donde presta sus servicios, ahí duerme, ahí come, tiene un tratamiento de la ley. La que, como se da actualmente, presta en 2 o 3 hogares, un día de trabajo, otro día, ¿no? Así ¿Qué es. condición tiene? Y la que presta un solo servicio, que ya no entra en la categoría de trabajadora del hogar. Y la otra parte es que aunque sea una trabajadora que haga funciones, como le llama la ley de aseo, de mantenimiento del hogar, pero lo trabaja en un centro con naturaleza comercial, por ejemplo, una casa de huéspedes, un hotel, ya no entra entre los trabajadores del hogar. Ya no entra dentro de los trabajadores del hogar. Pero ¿qué ventajas tiene? La primera es que era un trabajo invisibilizado que ya se empieza a ver, porque es parte de esos 3 millones de trabajadores del hogar, que predominante absolutamente son mujeres, como el 94% son mujeres. 94%. Sí, son mujeres. Tienen derecho a la sindicación, ya están sindicalizadas. Sí. Hay un sindicato nacional y eso habla de una protección de sus derechos. ¿Este sindicato es reciente? Es de hace 4 años. Ah, pues sí, es reciente, Sí. muy reciente. El intento, el registro ya es posterior y su actividad y presencia que va a todos los foros, pues es mucho más reciente. Así es. Y con las condiciones también de género, evidentemente hay especificidades muy claras, sobre todo para el trabajo mayoritariamente de mujeres, ¿no? Sí, pues primero la prohibición del trato indigno, de la discriminación, porque generalmente... El abuso laboral. El abuso, sí, claro. La sobreexplotación. Generalmente la trabajadora del hogar proviene de comunidades pobres, comunidades generalmente determinadas por condiciones culturales o raciales que no tienen otra oportunidad. ¿Hay derechos, por ejemplo, a la educación que estén asociados a esto? Puede ser una prestación. Exacto. Que la ley tiene ciertas obligaciones para la patrona o patrón con la trabajadora del hogar, pero concurren prestaciones que ellos deben acordar. Exacto. Por ejemplo, la posibilidad de la educación. Si una persona que migra del Estado de México a la Ciudad de México, la capacidad que tiene por su educación de trabajar en un hogar, pues como prestación puede decir, tienes derecho a
a la escuela. A terminar la primaria o la secundaria o a iniciar educación. Aparte de las obligaciones salariales, ¿no? Pues no por eso vas a abandonar la Derechos de la obligación. salud también, ¿no? Y el derecho a la salud, por supuesto, la obligatoriedad de inscribir en el Seguro Social cuando es un solo patrón. Cuando es un solo patrón. Aquí tengo yo una duda que a lo mejor vamos a mezclar dos temas. Muchas instituciones federales, por ejemplo esta, el Sistema Público de Radiodifusión, tiene la contratación de un outsourcing de servicios de limpieza. Se le paga a esta empresa, pero muchos trabajadores y trabajadoras se quejan de que no les pagan la empresa que estamos subcontratando. Y evidentemente, pues como uno tiene el contacto cotidiano con estos trabajadores y trabajadoras, ¿qué debe hacer uno frente a esos casos? Bueno, le hago un breve recuento de lo que es el cambio que se dio en los tiempos de la Cuarta Transformación. Sí. Es decir, del sexenio pasado a este. Parecía imposible que se pudiera suprimir la subcontratación, el outsourcing. ¿Por qué? Porque toda la frontera norte ocupaba algo por ahí como de 2 millones de trabajadores en las maquiladoras, y se van a ir las maquiladoras. Y aparte, fue una industria creciente en todo el país, la subcontratación en muchas plantas. Así es. Porque al menos la subcontratación en materia de limpieza es hasta cierto punto aceptable. O en materia de mantenimiento, porque no puedes tener un electricista o un equipo de mantenimiento para las cámaras, lo puede dar una empresa o unos trabajadores que presten este servicio de manera de subcontratación. Pero, seguridad privada sí, también, ¿no? O seguridad privada. Pero la subcontratación masiva, pues yo vi en Chiapas, por ejemplo, plantas productoras de pescado donde las mujeres trabajando en el frío y ninguna prestación. ¿Y eran subcontratadas? Subcontratadas, ninguna prestación. Y llega el mes, ya no. Y vas con la empresa que te contrató o la oficina que te contrató, es un fantasma. Exactamente. Pero la reforma... De ahí el tema de las factureras fantasmas, como el caso de Álvarez Puga, que a lo mejor vamos a hablar en algún momento. Vamos a hablar, es un ejemplo contundente, el de esas personas, que hasta ahora empieza a aparecer, pero antes, pues... veo que se volvió nuevamente mediático. Ahora dicen, empezaron con tal negocio en Chiapas. Así es. Vale que le dediquemos un momentito. Pero es un ejemplo de una generación de riqueza espontánea. Así es. No, es que tiene una subcontrata, una outsourcing, pero parecía hasta como algo que se pudiera ostentar. Pero fue hasta este gobierno que enfrentó ese fenómeno de sobreexplotación. Así es. Y de defraudación al fisco. Sí, porque son las dos caras de la moneda. No solamente que defraudaron al fisco, sino que sobreexplotaron a las personas. Y de ahí derivaron otras cuestiones, como las factureras, porque la explotación, el fisco es que no retenían el impuesto sobre la renta primera y no cotizaban al seguro y no cotizaban al Infonavit. Wow. Entonces, bueno, era... a los que niegan el neoliberalismo, pues yo le digo que ahí tienen una evidencia. Exactamente. Una evidencia contundente donde los derechos humanos, el trabajo humano no tiene ningún elemento de reconocimiento, aunque la Constitución lo dijera desde el 17, trabajo digno. Así es. Derecho a trabajo digno. Ahora, regreso a la subcontratación, Genaro, que en el caso particular, la empresa que presta el servicio aquí tiene la obligación de registrarse en la Secretaría del Trabajo. Okay. Y en el registro se le establecen las condiciones para que preste un servicio eventual de mantenimiento, de seguridad, de prestación de algún servicio. Exacto. Porque no puedes tener un trabajador de planta en una oficina pequeña o en una empresa pequeña. Así es. Y esas obligaciones son las que deben cumplirse. Deben cumplir y la tiene que demostrar en la Secretaría del Trabajo en la ratificación del permiso. Tiene que demostrar que está cotizando para los trabajadores que envía, que está dando las prestaciones y que está cumpliendo las obligaciones de ley. Le pongo ese ejemplo porque además en el sector salud, tan solo en un sistema de hospitales, hay muchísimos subcontratados
de servicios de limpieza, ¿no? Sí, en todos lados, bueno, en la Procuraduría, en la propia Secretaría del Trabajo. Pero entendemos que esa empresa que contrata el gobierno mismo tiene el deber de revisar antes de renovar su contrato, que está supervisado y aprobado por la Secretaría del Trabajo. Exactamente. Vamos a un corte, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas en un momentito. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con el Procurador Federal del Trabajo, el magistrado Plácido Morales Vázquez. En la primera parte ya entramos en materia de varios cambios importantes en relación con el trabajo de outsourcing, el trabajador o el trabajo de las trabajadoras del hogar. Y también otro cambio importantísimo que se dio el 24 de diciembre del 2024 como regalo de Navidad prácticamente, fue la reforma para beneficiar, no sé cuántos, no sé el monto, pero son miles de jóvenes que están trabajando en plataformas digitales. Y cuando estamos hablando de eso, hablamos no solamente de los que hacen trabajo a distancia, sino de los que trabajan en las plataformas de reparto, los que trabajan en plataformas, me imagino que también de taxis o de servicios de transportación privada, para no hablar de los nombres de esas plataformas. En fin, una gama muy amplia de este trabajo digital que se exponenció durante la pandemia y después de la pandemia, y que también abrió varios huecos, ¿no? Procurador, en relación con sus derechos laborales, ¿no? Sí, se evidenció durante la pandemia el trabajo a distancia. El trabajo a distancia. También está regulado por la ley el trabajo a distancia. Pero no es igual el trabajo a distancia de la comodidad de un analista que hace de un community manager, ¿sí? A un trabajador de reparto, que lo contratas con una plataforma para hacer coloquial el diálogo, la plática. Fue el regalo del gobierno el día de la publicación, el día de Navidad, porque es el día de Navidad en que a todo el mundo se le antoja pedir algo. A ver, tráeme los refrescos, pizzas, tráeme las cena. pizzas, tráeme el pavo, tráeme, ve a tal lado y me traes lo que vayan a beber. No. Tráigame a la suegra y a la familia. Que vengan a compartir. Y el pobre... Tráigame a Santa Claus. Tráigame a ver qué tal el regalo de Santa Claus. Exactamente. Entonces, el día que todo el mundo sale a la calle eufórico, porque vaya a pasar con la suegra, con la cuñada, con el hermano, a que acaben al rato de reclamos. Exactamente. La Navidad pues, es un día universal y ahí anda el trabajador de reparto arriesgando su seguridad en la motocicleta. Bueno, por eso va a entrar en vigor esta reforma el 1 de junio. El 1 de junio de este año. De este año entra en vigor. Y a partir de ese momento queda ya regulado el trabajo de los empleados de plataforma. Porque también es un poco complejo que la ley vaya llenando esos huecos. Porque la primera condición para que un trabajo asalariado sea considerado trabajo tiene que ser subordinado. Y entonces la plataforma, el titular de la plataforma, es el que le va a decir al trabajador de servicio de transporte, como ahí sí hay un patrón, evidente, y la otra es cuando no lo hay. No lo hay. Está el joven, la mayoría son jóvenes, con su motocicleta, y dice, a ver, trae la medicina. Ahorita, porque es la idea del autoempleo, que también es una idea un poco tramposa, ¿no? Porque en realidad no es autoempleo. Pues no, porque si lo estás pidiendo al centro, el centro cobra. Exactamente. Y él te entrega. Pero es la idea de que las plataformas, o los dueños, o las compañías, o los accionistas de estas plataformas, para hablar de Rappi, o de Uber, o de muchísimas que existen,
Cabify, Didi, etcétera, pues con esa fórmula del autoempleo o de la economía colaborativa que le llaman, también ellos se hacen a un lado de sus obligaciones patronales, ¿no? Pudieran hacerse un lado, pero pues ya ahora la ley los obliga, porque si hay la subordinación en el trabajo. Pero si ahora yo tengo mi coche y digo, me llaman y dicen, ¿puedes llevar un servicio a tal lado? Sí. Y ya no estoy estrictamente subordinado porque no estoy sujeto a un tiempo. Pero si te dicen de tal hora a tal hora quedas sujeto a la plataforma, viene la subordinación. Y entonces tienes que estar sujeto a un horario y la obligación de las prestaciones. Por eso a los agremiados de trabajadores de plataforma, algunas cosas no le gustaron. ¿Cómo qué? Eso, la que el trabajador que no está, que trabaja con una plataforma o que trabaja por su cuenta, que no está protegido por la ley. Y sí, ok. pues ¿quién va a pagar la parte proporcional del seguro? Exactamente. Si él está autónomo. Ya. O la del Infonavit, si él está autónomo. Si yo hago una plataforma de reparto y yo soy el que contrato, porque a ti te contrato de 8, ya está tu bicicleta o tu moto. Exacto. Yo doy el instrumento de trabajo o te contrato con el instrumento de trabajo, pero tienes este salario más esta compensación por el bien que estás poniendo al servicio del trabajo. Y en materia de accidentes, que son muy Por comunes, supuesto, la cobertura y la seguridad social. no necesariamente un seguro privado, sino es el seguro. Tenía que ser convenido entre las partes, Ok. pero ahí la ley dice, deberá darle seguridad amplia. 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 No, a ver, se enferma de gripe, vaya. No. En el caso de emergencia, tiene que estar la seguridad amplia. Exactamente. Es un mundo. Y la asistencia legal. Exacto, es un mundo nuevo, ¿no? Es decir, en términos de la economía 2.0, por llamarla de alguna manera, ¿no? Es un mundo nuevo. Por eso, cuando hablan, es como platico con algunas personas, dice, bueno, la tecnología está reformando las relaciones laborales. Sí, le dije, por supuesto, pero no es nada nuevo que la tecnología esté reformando las relaciones laborales, ¿no? Cuando apareció la maquila, cuando apareció la máquina de vapor, se acabó la maquila. Así y es. empezó el trabajo industrial. Y aquí está, Capital en el siglo XXI. Exactamente, ahí tiene el libro. Bueno, ahí está la explicación. Pero eso no quiere decir que el trabajo no deba estar asegurado por el Estado, Sí. ni tenga que estar dignificado. Y nos enfrentamos a un nuevo desafío, que es la inteligencia artificial. Es decir, el temor de muchísimos trabajadores y trabajadoras de ser desplazados en sus distintos aspectos y ramas por la inteligencia artificial. ¿Hay alguna reflexión sobre esto? Yo creo que es tan dinámico el desarrollo de la ciencia y la tecnología que el derecho siempre va rezagado. Sí. Por ejemplo, de las plataformas se reguló en ese tiempo, el 25 de abril, Así es. se publicó. 10 25 años diciembre. después de que empezó, Sí, digamos. de que empezó y lo tuvo que detonar un hecho. Pero en el mundo de lo formal, lo real debe determinar. Porque nadie puede pensar, la inteligencia artificial va a sustituir a un conductor de televisión. Exacto. No, porque En algunos casos ya lo está sucediendo. Es ¿no? insustituible. Pero en algunos casos está sucediendo, en algunas cadenas de televisión incluso, ¿no? Pero de eso regreso que el proceso siempre, el avance de la técnica y de la ciencia, por ejemplo, en materia de transportes, los ferrocarriles le dieron un nuevo rostro a nuestro país, por ejemplo, ¿no? Sí. La industria minera, que es una industria potente que el neoliberalismo la desfiguró, pero es una industria potente en que los trabajadores mineros ahora tienen más condiciones mejores para Exactamente. ascensores eléctricos, sistemas extremos de seguridad. No es igual como era la extracción de los minerales hace... Y esas mejores 100 años. condiciones, procurador de los mineros, también tienen que ver con los hechos tan trágicos que hemos vivido de pasta de conchos, de accidentes, de esta manera de las grandes corporaciones mineras nacionales y extranjeras de lavarse las manos.
¿O es un fenómeno que tiene que ver con el impulso del sindicato minero? Es un fenómeno que se da porque siempre también hay una cuestión que tiene que suscribir el sindicato en sus condiciones generales de trabajo con cualquier empresa minera, las condiciones de seguridad e higiene. Entonces, se marcan condiciones de seguridad e higiene. Si la está cumpliendo la parte patronal, las condiciones de seguridad en trabajos extremos son, ahora sí, extremas. Exacto. No es igual las condiciones de seguridad que se le va a dar en un taller mecánico o en un taller de producción de autopartes a que le tenga que darse A un minero. a un minero o dársele a un empleado de una embarcación. Así es. Son de mayores riesgos. Lo de los mineros, nosotros reaccionamos con mucho sentimiento a los mineros, sabemos lo duro, vulnerable. Y tenemos siempre la conciencia de Río Blanco, Cananea y Barroterán después hace 40 años. Exactamente. Ver que la vida se está perdiendo y la impotencia para rescatar. Así es, así es. Porque además las nuevas técnicas de explotación minera también son más riesgosas, ¿no? Son porque son más profundas las excavaciones, las condiciones de higiene y de salud han mejorado mucho, pero bueno, no todos las van a cumplir estrictamente. Y para eso están los sindicatos, que es otra cuestión importante, ver la parte de los sindicatos. Ahí este es un gran tema. Uno de los reproches más grandes que se le ha hecho a la Cuarta Transformación, y me gustaría reflexionarlo con usted, procurador, es el tema del sindicato de Pemex. ¿Por qué volvieron a ganar los de la misma sección o los del mismo grupo que vienen desde hace muchos años a raíz de del quinazo, de la defenestración de la quina, de Joaquín Hernández Galicia? ¿Qué respuesta hay a eso? ¿Cómo respondería usted? Hay una cuestión de naturaleza real y otra cuestión que son efectos mediáticos. Es decir, voy a transportarme a otro ejemplo, el CENTE, que es un aparato inmenso. Es un gigante. Me tocó a mí, desde el tribunal, ver la aplicación de la reforma laboral, el voto personal libre, directo y secreto. En el CENTE, el núcleo que está en el poder, pues tiene la capacidad de tener el crédito ante sus agremiados. Claro. El crédito. La igualdad en el voto, pues se puede asegurar. Pues en el sindicato de Pemex hay algo que marcó la igualdad, que se hizo el voto cibernético, con 1000 candados para que el trabajador tomara su teléfono y en una aplicación votara. Casi que fuera un voto infalsificable. secreto. Voto secreto, personal, libre, porque estás ante una pantalla y colocando tu voto. Así es. Así se hizo la aplicación. Se hizo para un recuento, ya competencia del tribunal, ¿de quién hicimos el recuento? De el INAI. Del INAI también. Que tiene muchos trabajadores con su teléfono. Pero, ¿cómo vote el trabajador? Ya es otra cosa. ¿Cómo quiera votar? Exacto. El deber del orden público es asegurar que el voto sea auténtico. Si ellos quieren seguir votando si todavía viviera por la quina, así es, o por el que se fue, que ya murió también, el reciente, bueno, pues siguen votando por ellos. Así es. Porque también hay inercias. Hay inercias, pero también hay cambios. Es decir, la ecuación, por ejemplo, en el CENTE, que eso sería interesante esta reflexión, pues durante los últimos 30 años todos sabíamos que el grupo hegemónico era el del Bester Gordillo, Sí, claro. el de la maestra de origen chapaneco, que va ascendiendo y va teniendo un control incluso mucho mayor que el que tuvo Juan Jesús Barrios, ¿no? El de Vanguardia Revolucionaria. Es detenida, está en la cárcel, hay un dirigente que va transformando y al que ella considera traidor, retorna ella a la vida pública y a la vida sindical y no gana. Es decir, ya no vuelve a tener la hegemonía, a pesar de ser una figura muy reconocida y además de todos estos años de liderazgo. Ahí,
cree que hubo un cambio de mentalidad de los trabajadores? Está viendo un cambio de mentalidad en todos los sindicatos. No es un proceso. Si lo quieren hacer como se le llama democrático, no se puede hacer de la noche a la mañana. Si el poder político, si el presidencialismo mexicano llama mañana al líder sindical y le dice, ¿sabes qué? Tú ya no. Y a lo mejor como tienen tanta cola, dicen, bueno, que así se hizo con Salinas, es decir, eran los golpes espectaculares. Y con todo lo que fue el encarcelamiento y el impacto, sí manda, etcétera. Así es, el golpe espectacular. Sí, mucha gente quiere ver sangre de autoritarismo, pero si quieren hacer el proceso democrático en cualquiera de los sindicatos, tiene que ser un proceso de conciencia y tiene que empezar por la base. En el CENTE hay un movimiento fuerte que es el de la CENTE. Así es. El de la CENTE. El presidente de la República tuvo 34 reuniones con ellos y la presidenta Sheinbaum lleva 3, creo, con ellos. Se les escucha. Así es. Se les escucha y lo que es viable para la educación se les atiende. Pero el CENTE tiene 1.700.000 afiliados, creo que no saben bien cuántos, porque entran activos y jubilados. Así es. Y la coordinadora tiene menos, tiene la sección séptima, la 22 de Oaxaca y otros tiene... La 9 de Chiapas, creo. La de Chiapas es la 7. La 7 es de Y Chiapas. aquí La 9 es de la ciudad. Aquí en la ciudad tienen una presencia, no tienen el liderazgo institucional, pero tienen un movimiento interno, como lo ven ellos. Pero la CENTE es del CENTE. Exacto. La CENTE es una corriente dentro del CENTE. Así es. Bueno, la parte del sindicalismo, Genaro, tiene que democratizarse, pero como en todo, se democratiza con la conciencia. Y No la por conciencia decreto. quiere ejerciéndolo. No por decreto. No por decreto ni por la fuerza, porque no da resultado por la fuerza. ¿Y qué experiencia ha sentido usted antes de ir al corte con los liderazgos? Es decir, el mundo del sindicalismo también viene de un proceso muy complicado de transformación. Los que antes eran líderes disidentes ahora son líderes eternos, por mencionar algún caso, y otros que no alcanzan aunque sean jóvenes, a transformar las prácticas. ¿Qué reacción ha sentido usted? Pues no hay una tabla rasa para ver jóvenes o líderes mayores. Hay líderes mayores que llevan muchos años que entendieron la reforma y se adecuaron a ella, colaboraron. Hay otros líderes jóvenes que tienen ambiciones de perpetuidad, pues también lo llevan adelante. Allá las bases si se los permiten. Ahora sí, como dicen que dijo Iturbide cuando entró a la Ciudad de México, ya les he dado la libertad, ahora les toca ser felices. Bueno, exactamente. Ya tienen la libertad, pues ejérzala. El problema es que muchas veces está en colusión con el patrón. Es decir, que hay un sindicalismo blanco, ¿no? Sí. Que también ese es otro gran Tiene fenómeno. una vacuna. ¿Cuál? O sea, la reforma laboral dice que para un emplazamiento a huelga no lo va a decidir solo el comité ejecutivo. Va a ser una consulta. Y si no se ponen de acuerdo, se va a hacer un recuento. ¿Quiénes están de acuerdo con el emplazamiento a huelga? Porque antes el emplazamiento a huelga era el lobo. Pero no estallaban. Mecanismo de presión. Sí, no estallaban. ¿Cuántos años tiene que no había una huelga en el país? Así Bueno, es. Ha habido 2 o 3. Así se resolvió la del Bajío, la de Chrysler. Con Exactamente. recuento. Bueno, está la huelga de Notimex, que Sí. también desgraciadamente derivó en la desaparición de la agencia. Pero ese es un tema que luego abordamos. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos a Versiones Públicas. Seguimos analizando los cambios importantísimos en el mundo del trabajo. Estamos con el Procurador Federal del Trabajo, don Plácido Morales Vázquez, magistrado en retiro, y que también
En algunas ponencias y en algunos escritos y artículos periodísticos que le he leído, magistrado, usted ha hablado de esta parte que se llama la humanización del trabajo o el trabajo en la cuarta transformación en relación con las jornadas de 8 horas, ¿no? ¿Para dónde va esta reflexión? Pues la reflexión va en el sentido de que en el mundo moderno se ha reducido la jornada laboral. Sí. En Europa, pues ya prácticamente ningún país tiene ya más de 40 horas. Nosotros tenemos la jornada de 48 horas. Hay varias propuestas para la reducción de la jornada laboral. Hay 3 iniciativas, creo, 5 iniciativas. 5. 5 iniciativas. No voy a hacer el recuento de esas ni lo que proponen, pero veo uno, por ejemplo, proponen descanso sábado y domingo. Sí. O sea, descanso sábado y domingo. Esa podría ser una hipótesis. O la jornada ya en el centro de trabajo reducida. En lugar de ser 8, 6. Descontando el traslado. Considerando el traslado, pero no descontándolo. Ah, ok. Considerando mis 6 horas son a la hora que yo empiezo a producir. Porque, ¿qué tanto puede una persona estar haciendo una actividad, por ejemplo, que es rutinaria y es mecánica? Sí. ¿Se acuerda de la película de Chaplin, Siglo de Luces? Así es. ¿No? Que sale en la calle y va haciendo. Así es, que ya tiene el reflejo de la máquina. De la máquina. Bueno, la automatización de por los seres eso humanos. se está, y bueno, y por el avance tecnológico también. Así es. Bueno, antes, en la producción de este mueble, tenía que haber un carpintero con una garlopa. Ahorita lo pasan en una cepilladora y queda en un minuto o ya se lo implantan. Exactamente. Entonces, la cantidad de esfuerzo personal subordinado se reduce. Y por eso lo que se piensa es más producción y menos horas de trabajo, más horas de trabajo efectivo. Y la otra cuestión es el salario. Así es. La otra cuestión es el salario. Cuando hablo de trabajo digno, es el salario. Bueno, hay una discusión, han habido opiniones diversas, unos opinan que menos, otros opinan que más. O sea, en los medios han estado las opiniones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha dicho que se va a escuchar a todas las partes, que sea una gran discusión nacional. Así es. Porque hay una parte que a veces no alcanzamos a encuadrarlo en la vida del trabajo formal, el trabajo del campo. Exacto, de los jornaleros. El trabajo del campo, de cualquier jornalero del campo. Lo que escucha uno en la provincia, en los lugares agrícolas, es que dicen, ya nadie quiere trabajar, pero pues es una de sobreexplotación. Claro. Porque el trabajo del campo es un trabajo tan duro, como quizá más que el de un minero. O sea, la agricultura es un trabajo pesado. La pizca de café, este café que nos estamos echando aquí, Sí. lo que estamos degustando más que echando, Exacto. no sabe uno el esfuerzo que hace el cortador de café, que tiene que desbrozar la rama con un garabato y caerlo en canasto. Sí. ¿Y cuánto se le pagará o cuánto se le pagará por canasto de café? ¿Y quién lo puede hacer en la sombra, en humedad, el riesgo de la nauyaca del trópico? Exactamente. Bueno, todo eso tiene una consideración. La gente trabaja 6 horas, no trabaja 8, y fija su salario. Es casi como una mercancía el trabajo. Y nadie ni pregunta ni nada. Y si séptimo día que se va a casar. No, yo voy al corte de café, que son 2 meses o 3, y esos 3 meses me pagas tanto. Estamos hablando de un trabajo muy intenso por temporadas. Por temporada. Y por condiciones climáticas y... Sí, donde se desarrolla el trabajo. Así es. Entonces, por eso los criterios del trabajo de la jornada, si quiere uno que sea un referente y del salario, bueno, tiene que ser algo que tome en cuenta los factores reales. Esos factores reales, esta discusión, hasta donde hemos visto, hay mucha más participación por parte, o mucha más voz por parte
del sector patronal, ¿no? De hecho, hemos Sí. escuchado a Carlos Slim hablando de este tema, al Consejo Coordinador Empresarial, pero a las autoridades todavía no hay una posición, ¿o cómo está? No, yo creo que no se ha fijado una postura. O sea, está sobre la mesa de discusión uno de los puntos de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la reducción de la jornada. Pero es algo que tiene que hacerse como otro asunto laboral que se hizo en el sexenio pasado y que fue un gran logro, que fue el asunto de la participación de utilidades, Exacto. ¿no? Que se pactó la participación de utilidades porque era algo que realmente estaba en la ley, pero Nunca se aplicaba. nunca se aplicaba porque estaba en referencia con la declaración de impuestos. La declaración ¿con de el ingresos. ISR o con Sí, el...? con toda la declaración de impuestos que hace una empresa. Ah, ok. Bueno, todo su declaración que hace anual ante el SAT, de ahí se iba una cantidad determinada, era para reparto de utilidades, que era lo que la plusvalía, Exactamente. ¿no? El reparto de la plusvalía. Lo que contribuyes a la contribución de riqueza por encima de lo que valga en el mercado, se le alcanzó este rendimiento, entonces te toca a ti esto. Sí. Bueno, ahora, pactado con los trabajadores, cuando se habló de la desaparición del outsourcing, también se pactó eso, los trabajadores y los patrones, en un Así es. acuerdo que se firmó en Palacio Nacional. Bueno, así seguramente tuviera que ser la jornada. Y a raíz de este pacto y hasta la fecha, en la Procuraduría, ¿no hay quejas sobre mal reparto de utilidades o cómo ha ido desarrollándose este tema? Como generalmente ese entra en la parte de la cuestión sindical, aunque individualmente yo puedo presentar mi queja. Las tenemos. Y estamos abriendo una campaña de información para que también sepan de la jornada laboral, sepan de los salarios, más en esas partes vulnerables del trabajo, que son las trabajadoras domésticas, los trabajadores de plataforma y, por supuesto, los trabajadores del campo, los jornaleros. No es igual un jornalero que trabaja en Sinaloa Así es. o en los campos de algodón de Sonora o Tamaulipas. del frijol en Sí, Zacatecas. Sí, o frijoles en Zacatecas, que un jornalero que trabaja en Oaxaca, en la cosecha de café. Así es. No tienen allá. O en la caña. O el corte de caña, que es un trabajo también Muy arduo duro. y Así es. desventajoso. Así es. Entonces, la idea es que siga discutiéndose el tema. Que también las partes oficiales sigan viendo a partir de qué tienen para saber hacia qué modelo de trabajo dentro de una corriente humanista, por llamarlo de alguna manera, es el que vamos a impulsar, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo que ha dicho la Presidenta de la República como un asunto de política pública, ¿no? Total, lo que importa es que haya mayor generación de riqueza en el país y eso se hace con el trabajo. Exactamente. ¿Qué otro tipo de quejas o de consultas son las más comunes ante la Procuraduría? Pues nosotros hemos establecido una idea de información y procurar que no se llegue ante lo tortuoso que es un conflicto, un litigio, aunque ya no se haga en una junta de conciliación y arbitraje, Así es, porque ahora ya se haga en un desaparecieron. tribunal laboral. De todas formas, no deja de ser el promedio. Cuando empezó la reforma laboral, que fue del sexenio pasado, eran 6 meses, 7, 8 meses promedio hora, ¿no? ¿6 meses de qué? ¿De promedio? De tiempo entre que entraba la demanda, Ah, ok. se agotaba la De litigio. conciliación de litigio y se emitía el laudo. Pero ahí falta el amparo, ¿no? Ah, también. Ahí pues ya cada quien si lo ejerce ese derecho. Pero se hizo la justicia más expedita. Pero lo más expedito es la conciliación, que es obligatoria. Así es. Es decir, a ver, me despidieron, bueno, venga patrón. No se pusieron de acuerdo, no asistió, entonces va la demanda. Pero aparte, nosotros tratamos de hacer la mediación amistosa. Y en eso es donde la Procuraduría tiene Sí. mucho mayor Voy a éxito, ¿no? ponerle un ejemplo. Que fue, y lo traigo a colación, lo cito porque fue muy mediático. Fue algo que
se hizo totalmente viral, como se dice, ¿no? Así es. Que fue el despido de una mesera en el Moro. Ah, ¿ya? claro, en el restaurante El Morro. El Moro. Ya no digo el Moro, Ya todo el mundo sabe. Todo sabe que es el Moro, ¿no? Y como era el Moro, pues se hizo, que no se ha comido su churro ahí, ¿no? Exactamente. Y les hacemos este comercial sin costo. Bueno, Que nos traigan churros. Churros. Bueno, la trabajadora se hizo algo, llegó a la oficina de la presidenta dijo al secretario del Trabajo, lo mejor a mí, y bueno, la conciliación amistosa. No buscamos si, a ver, este derecho, a ver, es competencia, no. Vamos a arreglarlo. ¿Cuál era la litis en el caso del Morro? La litis era el despido sin las prestaciones de ley, el maltrato, el acoso laboral y lo más... ¿Racismo? ¿Había un tema de racismo? Creo que no, pero sí De mucho acoso maltrato. laboral, discriminación de género, porque pues, lo que grabaron ahí se hizo totalmente viral. Así es, así es. Y ahí entramos a un tema que es contemporáneo, muy contemporáneo. Todos estos casos ya se ventilan en las redes. ¿Sí? En TikTok está lleno de casos, de denuncias. ¿La Procuraduría tiene una manera de ir monitoreando estos casos o es hasta que les cae el caso? No los hasta que les llega? monitoreamos, pero los monitoreamos, sabemos lo que está pasando, Sí. no solo en las redes, en todos los medios de comunicación, todo lo que aflora en medios y tomamos las medidas de prevención. A ver, acérquense al problema. Es decir, hay una amenaza de un paro, de una huelga en Nueva Rosita, de los mineros, estén al tanto. Quebró FENSA, bueno, estén al tanto, si nos requieren, Exacto. entramos, porque son conceptos sindicales y la ley nos obliga a que somos requeridos para la asesoría Por ejemplo, sindical. ahorita está el tema de la planta Stellantis, que pausaron durante un mes su producción para defender el trabajo también, es decir, que no hay despidos, ¿no? Pero había mucha inquietud y mucha campaña mediática también, ¿no? De que formaba parte de esta ola de especulaciones y de reacciones frente al tema de los aranceles de Donald Trump y de específicamente la industria automotriz. ¿A la Procuraduría le llegó algo de esto? Sí, llegó porque tenemos un sistema nosotros de monitoreo, sabiendo cómo afloran los asuntos laborales, pero pues hasta que veamos estrictamente la competencia o se lo requiera, entonces hacemos la intervención. Ah, ok. Es decir, están enterados, pero no están interviniendo, porque no hay una de las La partes. intervención nuestra va mucho en asuntos de la seguridad social, del seguro social, litigios en el seguro social, devolución de afores del Infonavit y del seguro, muchos asuntos individuales que se resuelven de manera conciliatoria. O se resuelven ahí o vamos al centro de registro, de conciliación y registro laboral, a hacer la conciliación ahí, que es la que es absolutamente válida ante la ley. A la Procuraduría le correspondería, por ejemplo, casos que ahorita se está mencionando mucho de todos estos pagos excesivos del Infonavit o del Fobiste, dependiendo del descuento del Sí. salario del trabajador. Nos toca y ahí tenemos varios programas, varios convenios con el seguro y el Infonavit para estar resolviendo todo en una vía que no entremos necesariamente en litigio. Exactamente. Si a veces es algo, hay disposición Así es. de los sistemas de seguridad social o el Infonavit, disposición a devolver o a corresponder o a cumplir. Bueno, pues, Nos quedan 2 minutos, procurador. Una última reflexión. ¿Hacia dónde cree que hay que ir en este año en materia de la reforma laboral? la continuación de la reforma laboral, porque la idea del trabajo humanista es lo fundamental es crear una cultura de los derechos y las obligaciones tanto en los empleadores como en los empleados. Una cultura de sus derechos, sus obligaciones. Que sea
la idea del compromiso. Si una persona es trabajadora, sepa que tiene obligaciones de ser eficaz, Así es. de ser honesto en el trabajo y un patrón de cumplir con las obligaciones que la ley le señala. No solo en prestaciones, sino también el respeto al trabajo digno. Así Yo es. creo que eso es una parte que la política de la Secretaría del Trabajo hace en gran parte. Otra parte de prevención en las cuestiones de seguridad, higiene, en protección en las condiciones en que se contrata con tiempo sin llegar a conflicto. Y políticas nuevas para el trabajo en general. O sea, la capacitación para el empleo. ¿Qué mejor capacitación para el empleo que el programa de Jóvenes Construyendo Futuro? Exacto. O sea, hay estadísticas que el secretario Marad Bolaños publicó estadísticas de cuántos jóvenes, qué porcentaje de jóvenes, el 2.7 de jóvenes que solicitaron empleo saliendo de ahí, consiguieron empleo, bien calificado. O sea, los programas sociales del trabajo, y me imagino que todos, no, y afirmo que todos, son positivos. Fallan a veces quienes tienen la obligación de aplicarlos y que tienen la responsabilidad de hacerlos. Perfecto. Se nos fue el tiempo, procurador, y le agradezco muchísimo, y a ustedes, a todas y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias. Gracias a Genaro Villamil Gracias. y al Canal 14.